Hablemos de lo que está sucediendo en Ecuador. Tyron Lino, periodista en Ecuador, nos acompaña. ¿Cómo estás, Tyron? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela, para ti y tu audiencia. Hemos dado un poco de contexto. Esto se desata, ¿no? Después de una ola de violencia que lleva ya mucho tiempo, se desata tras la fuga de este líder importante del narcotráfico. Se decreta un estado de alerta, ¿es la palabra correcta? Y luego sucede todo lo de hoy, ¿no? Bueno, sí, correcto lo que tú estás indicando. En lo que es la terminología dentro de la política y las leyes ecuatorianas, estado de excepción, que se denomina el estado de alerta, que ustedes lo han de conocer. Y sumado a eso, o sea, antes de esta jornada terrible del 9 de enero, ya nosotros estábamos en un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, pero hoy se ha decretado otro a raíz, hace unas cuantas horas, un nuevo estado de excepción a través de un decreto ejecutivo donde se califica de conflicto armado interna la situación actual en Ecuador, lo cual eso abre el campo legislativo y también legal a las Fuerzas Armadas y policías para la ejecución de tareas militares en todo el territorio ecuatoriano, donde se han puesto como objetivo la captura o desarticulación directamente de cerca de 21 organizaciones delictivas, o como en Ecuador ya se les conoce como organizaciones narcodelictivas, o también GDO, que son grupos organizados delictivos. ¿Por qué se habla de estas organizaciones? Porque son las que ya hacía cerca de 4 años han tenido un tope histórico en lo que tiene que ver a la tasa de criminalidad, acompañado de tema de tráfico de drogas. Las incautaciones en Ecuador han sido históricas en la región, pero no por el buen accionar ni de este gobierno que recién empieza, ni del anterior, es decir, el de Guillermo Lasso, sino por la cantidad de drogas que se produce en Ecuador en estos últimos años. A decir que lo que se incauta para otras, en comparaciones a otros países, es simbólico. En realidad es porque aquí la producción es ya exorbitante. Entonces, todo eso se ha conjugado a una sociedad totalmente descontrolada, y hoy lo que vemos es una jornada que se la podría comparar como un 30S, cuando se intentó la policía rebelar contra la administración de entonces de Rafael Correa, pero ahora han sido organizaciones delictivas. Para hacer un recuento muy rápido de lo que se ha dado, o ustedes pueden hacerse una idea, desde cerca de las 10 de la mañana empezaron atentados contra instituciones públicas, saqueos a cadenas de supermercados, atentados contra universidades, contra colegios donde iban gatilleros a disparar a diestra y siniestra, y hay imágenes en redes sociales donde se ven a estudiantes de una institución educativa femenina, a chicas con su uniforme, que generalmente es blanco, teñido de rojo por la sangre de sus heridas por las balas. Universidades donde los estudiantes tenían que con bancas bloquear las puertas porque querían ingresar a secuestrarlos o a matarlos. Y ya lo que tocó ya la indignación social, no solo de Ecuador, sino de otros países de la misma región, es el hecho de que mientras un canal muy conocido, de los más importantes de Ecuador, como es la cadena TC Televisión, llegaron a irrumpir ya pasado el mediodía y secuestraron a sus empleados, periodistas, sonidistas, técnicos, y a estos incluso le ponían unos cuantos. Puedo dar el nombre de uno de estos colegas, al verlo me impactó tanto, José Luis Calderón, con un taco de dinamita en el pecho. Eso ya fue prácticamente lo que a los ecuatorianos nos ha marcado para siempre, y de seguro en otros países quizás no lo han visto, pero que un canal sea secuestrado en vivo y en directo. No, es fuera de... Han conmocionado la sociedad local. Por supuesto. Entonces el presidente, al decretar este estado, también ha generado una especie de acuerdos políticos, porque diversas bancadas, incluyendo las opositoras al actual gobierno, están pactando, están exhortando para que haya un pacto, correctamente dicho, en la cual se permita todo el apoyo legislativo al presidente Noboa y pueda él dar paso a través de la política de la ley, los decretos que él vea necesarios. Políticamente se puede hablar de que Rafael Correa, el líder de Revolución Ciudadana, que es el partido político con más curules en Ecuador, el partido político del expresidente Rafael Correa, bueno, el líder correísta desde Bélgica emitió un
un comunicado a través de la red social X, donde pide directamente a sus curules que apoyen cualquier medida legislativa del presidente Noboa, y también exhorta para que Noboa haga lo que tenga que hacer. Se da esto justamente cuando horas atrás Rafael Correa salía a criticar duramente a Daniel Noboa, pero han sido tan terrible esta jornada, tan sangrienta, tan cruenta, porque hay imágenes de explosiones de vehículos, de ajusticiamientos, incluso la política como que se ha visto afectada. Uh-huh. Un ex candidato también, Jan Topic, se ha puesto a disposición para él liderar justamente todo lo que tiene que ver las Fuerzas Armadas, todo un comando para restablecer el orden. Jan Topic es un candidato presidencial que tiene experiencia en guerras como la de Siria, la de Ucrania, uno de los 4 mejor situados en las últimas elecciones. Entonces, todo eso ha generado esta jornada de hechos violentos en Ecuador. Va a quedar para la historia. Definitivamente la realidad ecuatoriana ya va a ser sujeto a análisis internacionales, porque lo que estamos viendo, y como para preocupación de todos los latinoamericanos, de los hermanos mexicanos que en este caso están escuchando, lo que en Ecuador pasa es tan peligroso porque sirve como una especie de muestra o de seña para lo que se pueda dar en otros países en ciertos momentos. Lo que está sucediendo en Ecuador, se dicen que en su momento pasó tal cual en Medellín, Colombia, ha pasado también en México, y lo que está pasando aquí es lo que se teme, es que luego se vuelva a replicar de pronto en países como Perú, como Chile, como Bolivia, donde la situación social y política son similares. Entonces todo eso genera una especie de caldo de cultivos para que en su momento estalle en lo que hoy es la realidad ecuatoriana, Pamela. Claro, además, bueno, los grupos del crimen organizado, unos y otros en distintos países de Latinoamérica, están más que conectados y sin duda, sí. Pues sí, son historias que estamos viendo, que volveremos a ver o que estamos viendo por adelantado. Te agradezco muchísimo todo lo que nos compartes y por supuesto estamos al habla, Tyron, de verdad, muchas gracias. A ustedes. Tyron Lino, periodista en Ecuador. Nos acompaña en la línea también Luis Espinosa Salas, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en México. Gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estimada Pamela, un gusto saludarte y muchas gracias por tu interés en el país y lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cuáles son todas las medidas que está tomando el gobierno esperando pues controlar la situación, al menos nunca antes vista, a estos niveles de violencia? Sí, bueno, los niveles de violencia han sido bastante bien relatados por quien entrevistaste hace un momento. Yo creo que es un hecho inédito en la historia nacional y eso nos está impactando muchísimo, especialmente a quienes estamos afuera, porque estamos viendo algo que jamás lo habíamos vivido, no lo habíamos visto en toda la historia nacional. El gobierno ha tomado ya unas 2 medidas bastante claras a través de 2 decretos presidenciales. El segundo de ellos, que es el número 111, incluye la calificación, hecho también inédito en nuestra historia, como terroristas a ciertos grupos de delincuencia organizada, que aparentemente pues están realmente con una estructura muy bien jerarquizada y que les está permitiendo tener una coordinación inédita en todos sus actos delincuenciales y criminales. A través de este decreto, el gobierno lo que busca es que las Fuerzas Armadas se unan al control que ejerce la Policía Nacional, que se ha visto desbordada por los actos delincuenciales, para que haya, ojalá, una baja en este tipo de actividades y esperamos pues que regrese la paz y la calma que siempre ha caracterizado al Ecuador. ¿En qué condiciones están las Fuerzas Armadas para hacer frente a este evento? Bien, las Fuerzas Armadas constitucionalmente tienen como regla en casi todos los países el control de la soberanía respecto de amenazas externas, han tenido un proceso de preparación que les permite, yo creería, tener una capacidad de reacción suficientemente buena para apoyar a la Policía Nacional en las actividades de control interno y de seguridad interna. Las Fuerzas Armadas han intervenido ya desde hace varias décadas, inclusive, en actividades como el control de todo lo que implica el narcotráfico y actividades de narcotráfico, en control de las fronteras territoriales, y no solo de las fronteras, sino también del espacio aéreo y del mar territorial. En ese contexto ya ha habido una evolución en la formación y la preparación de las Fuerzas Armadas
lo que nos permite suponer pues que ellos están más que capacitados para apoyar a la Policía Nacional. Evidentemente la Policía Nacional es la que tiene la responsabilidad también constitucional del control de las actividades delincuenciales. Pero esta calificación de terroristas genera una diferencia en cuanto a la criminalidad común, que es la que habíamos vivido hasta este momento. Y es ahí donde, de alguna manera, pues el gobierno nacional está justificando que el control se extienda ahora no solo a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuál es todo el contexto anterior? Y no me refiero al de hace unos días, a la detención de este sujeto, sino esta historia con el narcotráfico y la delincuencia que nos lleva a lo que hoy estamos viendo y ese inmenso espectáculo de poder y de violencia que están haciendo los delincuentes. Sí, mira, esa es una buena pregunta, estimada Pamela, porque históricamente Ecuador se había considerado como un país de paz, nos considerábamos como un país de paz, no exento obviamente de ciertos problemas, y de hecho en la cultura popular nuestra nos llamábamos la isla de paz porque había conflictos en el norte de nuestro vecino Colombia con una situación que es conocida mundialmente, y en el sur, en el Perú también, pues estaba el grupo terrorista Sendero Luminoso y había grupos de narcotraficantes. En Ecuador no se producía droga, Ecuador ni siquiera era paso de droga, hasta que hace unas cuantas décadas, 3 décadas diría yo, empezó a hacer un paso, era un país de tránsito de droga. Lamentablemente, la falta de prevenciones adecuadas en los momentos adecuados, y esto yo ya lo digo, pues estoy hablando de 30 años atrás, 20 años atrás, hizo que estos grupos delincuenciales, especialmente derivados de los grupos narcotraficantes desde Colombia, empiecen a tomarse y a tomar a Ecuador no solo como un país de tránsito, sino también de abastecimiento, de provisiones, para guardar sus productos y para tener rutas que han sido bastante efectivas. Se conoce que una ruta marítima que fue desarrollada por estos grupos delincuenciales es una ruta que toma a las Islas Galápagos como puerto de aprovisionamiento para barcos, para lanchas que luego se dirigen hacia Centroamérica desde las costas ecuatorianas hasta México, y que salen con este producto, con estos narcóticos, pues salen hacia estos países, sea Centroamérica, sea México, porque ha sido una de las rutas. Igualmente en el tema aéreo. En el tema aéreo hay vías que han utilizado a Ecuador como el puerto de abastecimiento al que llegan estos aviones y luego salen en ciertas temporadas en las que no hay lluvia. Todo esto era de relativo conocimiento, si quieres, público, pero no se habían tomado las medidas adecuadas porque a la manera, y voy a permitirme hacer acá un paralelismo, ¿no? A la manera del cáncer, que no te avisa cuándo sus síntomas están afectándote, esto se seguía desarrollando. Hubo en algún punto una medida que luego fue bastante atacada, que fue la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Manta, una ciudad costera en la costa hacia el Pacífico, en Ecuador, y esta base aérea estadounidense de alguna manera sí hacía un control que era disuasivo y a veces era más que disuasivo, que impedía pues que el narcotráfico se apodere. Lamentablemente, cuestiones políticas, cuestiones que de pronto en este rato pues ya no vale entrar en debate siquiera, consideraron que era un atentado a la soberanía que esta base esté ahí, y una de las primeras consecuencias fue que las capacidades nacionales de defensa, especialmente de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, quedaron muy relegadas frente al despliegue económico, al despliegue financiero, al despliegue de infraestructura con la que cuentan las bandas transnacionales organizadas del crimen, y el resultado es el que tienes ahora, ¿no? Que ya no es el delincuente pues que te roba el pickpocket, el que te roba la billetera en el bus, sino que es un miembro de una banda que está plenamente organizada y que inclusive rinde cuentas no solo en el país, sino fuera del país. Hay evidencias concretas de que ciertos cárteles mexicanos, ciertos grupos colombianos, son los que tienen como sucursales en Ecuador, o que tienen a sus filiales en Ecuador actuando de esta manera, y que ya no es un problema que únicamente le compete a Ecuador, ni en el que Ecuador debería estar solo en la lucha. Se han hecho esfuerzos, contactos con los diferentes gobiernos, ojalá que eso en algún punto fructifique con resultados que nos apoyen a todos.
Híjole, pues estaremos al pendiente y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para comentarnos cómo está la situación. Luis, ojalá se tranquilice pronto. Gracias, Pamela, hacemos los mismos votos y siempre gracias a México porque son solidarios con nosotros, es un país con el que contamos, sabemos que es así. Un gran abrazo a todas las personas que te escuchan. Gracias, buenas tardes. Luis Espinosa Salas, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en México. Vamos a una pausa y volvemos.